Aló, aló. Aló, Valeria, ¿me escuchas? Sí, sí lo escucho. Aló, Javiera, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. Esa voz de sueño, creo que el cuerpo sabe que es viernes. ¿Y sus demás colegas? Se están metiendo. Ah, ya, entonces las espero. O empezamos. Ujú. Buenos días, niñas, ¿cómo están? Buenos días, profe. ¿Pueden ver el PowerPoint? Sí, ¿Aló? profe. Ya. ¿Cómo ya llegaron todos, todas en este caso? Comenzamos la clase. Esta asignatura es Laboratorio de Técnicas Electroanalíticas. ¿Ya? Y la primera clase, la parte introductoria, vamos a ver lo que son las tablas de potencial estándar, de reducción, las celdas galvánicas, celdas electrolíticas, tipos de electrodos, leyes de Faraday. Creo que ustedes vieron esto superficialmente en química general, si no me equivoco. Primero, ¿qué es un proceso redox? Ustedes saben que un proceso redox, donde hay un metal que se oxida y otro que se reduce, o un no metal. Son dos elementos que en contacto, puede ser eléctrico o en una misma solución, hacen un proceso redox. Es decir, que uno se oxida y otro se reduce. Aquí en los procesos redox nosotros vamos a ver los agentes oxidantes y los agentes reductores. Aquí hay algo gracioso, o un poco enredado si ustedes lo quieren ver de esa manera. ¿Ustedes creen que se oxida? ¿El agente oxidante o el agente reductor? El reductor. El reductor. Claro, sí. Entonces, esto se ve al revés. Una semireacción es, lo vamos a ver más adelante, donde vemos solamente un proceso de reducción o de oxidación. Vamos a ver pilas electroquímicas, vamos a ver celdas galvánicas, como la pila de Nathaniel, que son eh, pilas que espontáneamente generan corriente eléctrica o un potencial eléctrico. O las voltaicas o voltaicas, que también se mencionan así. También pilas electrolíticas, que son pilas que nosotros tenemos que
aplicar una corriente o un potencial para que lleve a cabo esta reacción óxido-reducción. Potenciales de electrodos, vamos a ver los electrodos, cuál es su potencial de óxido-reducción, pilas pilas y potenciales de pila, y valoraciones de óxido-reducción. Esto va a ser interesante, nosotros tal vez lo podamos ver en el laboratorio, o me grabo yo, o si ellos quieren pueden asistir, porque yo creo que este curso es de vital importancia en su formación académica. Acá están el ejemplo de las reacciones de óxido-reducción. Son todas aquellas que pueden explicarse en base a transferencia de electrones entre unas y otras. Acá hay un ejemplo. En el elemento 1, ¿qué pasa? Se le entregan electrones para que se reduzca. En cambio, el electrodo 2 libera electrones para que se oxide. Nosotros podemos ver que esta es una semireacción, esta es la otra semireacción y esta es la reacción completa. ¿Ya? Acá hay algunos ejemplos de el magnesio más 2, manganeso más 2, el tiosulfato, el medio ácido. ¿Quién se oxida y quién se reduce? A ver, nosotros podemos ver que el manganeso se oxida a permanganato, ¿ya? El tiosulfato se reduce a sulfato y nos libera agua. Nosotros podemos ver que a veces hay reacciones que tienen que estar en pH ácido o pH alcalino, o en algunos casos como el cuarto, que no necesita de medio. ¿Por qué creen que necesita este medio? ¿Por qué ustedes creen que de repente manganeso llegue a permanganato si lo tiramos al medio alcalino o en medio acuoso? Porque quizás algo pueda, no sé, interferir si está en básico. Porque, por ejemplo, manganeso, el pH alcalino precipita a hidroximanganeso. ¿Y un precipitado puede hacer una reacción de oxidorreducción? No, porque va a ver que es más estable como precipitado que oxidándose. No es el caso del aluminio. El aluminio es un metal que se oxida fácilmente con nitrato. Esta reacción nunca la vamos a hacer, pero está bonita, donde podemos ver que el mismo compuesto químico tanto se oxida como se reduce, ¿ya? Y el hidróxido es solamente el medio. Acá tenemos fósforo blanco con ácido nítrico, hacemos el ácido fosfórico y liberamos dióxido de nitrógeno. Esta reacción, además de ser un poco explosiva, es peligrosa, así que no la llevaremos a cabo, solamente es bonita en forma para explicar. Entonces, acá nosotros tenemos que equilibrar. Mm.
Acá están estas ecuaciones, pero hay que equilibrar. Acá están equilibradas. Yo les voy a dejar como tarea esta presentación y cómo se equilibran a este ejercicio. ¿Ya? Esa es la primera tarea que van a tener ustedes. Recuerden que las tareas son un porcentaje de la asignatura. Ahora vamos a hablar más de los agentes oxidantes y reductores. Los agentes oxidantes son todos aquellos capaces de extraer electrones y, por lo tanto, hacer que el otro elemento se oxide y este se reduzca. Y los agentes reductores son todo lo contrario. Son los que ceden electrones fácilmente, regalan porque los necesitan, porque ven más estable su estado o su forma reducida. Por ejemplo, el permanganato es un conocido agente oxidante o reductor. Oxidante. El permanganato sí, porque él se reduce. Ese que la otra cosa oxide. Perfecto. ¿Por qué creen que, que es un famoso agente oxidante? ¿Qué creen qué propiedad es la que tiene para que se reduzca con facilidad? Nosotros vamos a ver al final de este curso que hay diferentes especies y entre la especie esté más cercano al potencial cero es una es o a potenciales más positivos, este va a tender a oxidarse o reducirse. Es decir, que cuando veamos la tabla de óxido-reducción, vamos a ver todos los que son positivos van a tender a reducirse, porque su forma más estable es la forma reducida. Solamente que necesiten de otra especie para regalar estos electrones. Como nosotros vimos, sí, alcanzamos a verlo con todos ustedes en tópicos de físico-química. ¿Recuerdan lo que era energía libre de Gibbs, niñas? Que tenía una alta relación con lo que era potencial eléctrico. Sí, sí, profe. Viendo que la sumatoria o el potencial, si es positivo, la energía libre de Gibbs iba a ser positiva, ¿cierto? Y iba a ser negativa, por lo tanto, iba a ser un proceso espontáneo. Acá hay ejemplos de agentes oxidantes y agentes reductores. ¿Ya? Un agente oxidante famoso que creo que más de uno ha visto es el peróxido de hidrógeno, el peróxido de hidrógeno o agua oxigenada, ¿cierto? No sé, de repente tienen una amiga, mamá, tía, tío o amigo que se haya teñido el pelo y utilizan peróxido de hidrógeno. ¿Para qué? Para descolorar y en sí oxidar el cabello. El dicromato, tengan cuidado con los compuestos de cromato cuando los utilicen, cuando los manipulen, porque yo creo que ustedes saben que estos son compuestos altamente cancerígenos. También tenemos que ver el cerio. No sé si alguna vez lo han visto en forma, han manipulado cerio, ponen alguna asignatura, algo. No. Ya, es un compuesto bien, bien oxidante, caro, por eso no se utiliza mucho. Y acá tenemos agentes reductores que por lo general son metales, como el cesio, el zinc, el cromo. ¿Ya? El cromo en estado cero no es tan
peligroso, pero es preferible no manipular. Y tetracloruro de estaño. Aquí está una tabla de potenciales normales de reducción. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Ustedes ven estos potenciales, ¿cierto? Pero nosotros Sí. más adelante vamos a saber que estos potenciales tienen que estar comparados a otro potencial. ¿Y ustedes se preguntan por qué tienen que estar comparados a otro potencial? ¿O alguna vez dijeron por qué era ese número? ¿Alguien tuvo esa pregunta alguna vez en la cabeza? ¿O simplemente dijeron ese número es y ese número? Pero está comparado con el potencial del hidrógeno. Sí, Por eso son esos valores. por eso son esos valores. Eso pasó porque en los tiempos antiguos todos tenían que ver con quién lo comparaban. Con- pero ¿por qué hidrógeno? Porque fue el primer elemento que pudieron que ver que se mantenía su potencial a través del tiempo. Es decir, que el potencial no iba a variar. ¿Qué iba a pasar con con la mayoría de estas especies que iban a fluctuar a través del tiempo? ¿Por qué? Iban a tener una especie en oxidante, iban a tener una especie en reductora, iba a estar variando. Entonces no era eh, un electrodo de medida fiable. Por lo tanto, hace muchos años, en una reunión de físicos, en, en especial un congreso de physic- chemistry physics en Inglaterra, reunió a varios científicos, los cuales decidieron mm, entablar el electrodo de hidrógeno como el electrodo patrón, como el electrodo que iba a ser, iban a designar como que este fuera cero, y que todo lo que estuvieran en negativos iban a ser oxidantes y todo lo que estuvieran en positivos iban a ser reductores. Ese le iba a ser el electrodo que designaban. Pero este electrodo se llevó un tiempo atrás, un tiempo atrás descartado. ¿Por qué descartaron el uso de este electrodo de hidrógeno? Porque se había una fuga y estaban haciendo un experimento con algo que o alguien tenía un mechero o alguien estaba fumando. ¿Ustedes saben qué pasa con el hidrógeno gaseoso cuando hay fuego presente? Explota. Explota. ¿Y eso qué iba a pasar? Quemaba equipos, vidas humanas. Entonces se mantuvo o se mantiene hasta el día de hoy y no se va a cambiar, compararlo con el electrodo de hidrógeno. Pero ¿qué se hace ahora? Se toma el electrodo patrón, que lo vamos a ver más adelante, que son los electrodos de referencia, que existen de calovelano, de plata, de cobre, y para compararlo con estos datos que vemos en tabla, se compara primero el electrodo usado con el de hidrógeno y ahí se compara con los que están acá. ¿Ya? Entonces podemos ver que acá todos son agentes oxidantes. Ag- Agentes, todas estas especies se reducen. Entonces todos son agentes eh, oxidantes. ¿Ya? ¿Cuál de ustedes creen que sería el agente oxidante el mayor agente oxidante? ¿Y cuál sería el agente menos oxidante?
el agente más oxidante es el que tiene el potencial más grande de reducción, es decir, que va a forzar que el otro se oxide. Por lo tanto, el flúor gaseoso va a ser el el agente más oxidante. Y el menos oxidante va a ser el permanganato en agua y que va con la especie eh, manganeso 6. Tienen que saber o conocer que el manganeso 6 es una especie eh, muy inestable. Ya, acá hay otras especies, acá vemos, y acá está el hidrógeno, que pasa de ion hidrógeno a hidrógeno gaseoso. Y de aquí para abajo todos son agentes oxidantes, agentes reductores. Ya. En una pila. En una pila hay un dispositivo que tiene dos o tres electrodos, electrones. En el caso de las pilas que nosotros trabajamos, las convencionales, vemos dos electrodos solamente, es un positivo y un negativo, ¿ya? Donde todas las especies que se oxiden están en el ánodo y todas las especies que se reducen están en el cátodo. Para las personas que tienen un poco mala memoria, una forma fácil de saber cuál es el ánodo y cuál es el cátodo, nosotros tenemos que darnos cuenta que vocal con vocal. Es decir, que si ustedes ven una oxidación, este es el ánodo. Y consonante con consonante es el cátodo. ¿Ya? Es un tip por si hay personas que se olvidan. Ese es como para que recuerden, no les pase nada. También tenemos las pilas galvánicas, las balas o voltaicas, que son, como expliqué anteriormente, reacciones espontáneas que producen energía eléctrica. ¿Ya? Acá está cómo se comporta. Y aquí está eh, cómo se escribe una semicelda. Escribe el ánodo y el cátodo. Nosotros acá podemos ver que escribimos siempre al final la forma oxidante y la forma reducida. ¿Ya? Donde podemos ver que lo que está dentro de la misma semicelda es un slash y lo que está por el puente salino son dos slash. ¿Ya? Y las electrolíticas son cuando se tiene que aplicar una energía eléctrica para provocar la reacción. ¿Ya? Donde el ánodo va a ser positivo y el cátodo negativo. Va a ser lo contrario simplemente porque se tiene que generar una energía eléctrica. A ver, ya. Chicos, ¿qué pasa con esto? ¿Por qué creen que es necesario el puente salino en esta pila? ¿Por qué creen que es necesario tener un puente salino en todas las pilas? Hasta en la pila que ustedes tienen para el control remoto, para todo, para algún juguete, no sé. ¿Por qué creen que Para que los iones se puedan transportar. para compensar una carga eléctrica? Porque si acá tenemos que un cadmio se volvió cadmio más 2, no puede haber una solución cargada. O sí, tiene que ser, entre comillas, neutro. Por lo tanto, especie de cloruro van a ir a compensar la carga eléctrica. Y acá lo contrario, como la plata más 1 se vuelve a plata 0, tienen que compensar la carga del nitrato. Tanto las celdas galvánicas
que liberan espontáneamente energía, como las electrolíticas, que requieren alguna fuente externa para, para, para que esta reacción se lleve a cabo. El electrodo es donde se produce toda la oxidación, se define como ánodo, y el electrodo donde ocurre la reducción se denomina como cátodo. Esto siempre va a ser para lo mismo, tanto para las galvánicas como las eh, electrolíticas. Las pilas galvánicas, acá está ahí un ejemplo, que son las baterías, que se lo he mencionado durante la clase. Y aquí hay unas electrolíticas que son las famosas para electrólisis del agua. ¿Por qué es importante la electrólisis del agua? ¿Alguien tiene alguna idea? No. Estas pilas electrolíticas son necesarias actualmente porque, como ustedes deben conocer o han escuchado de repente, esto, los combustibles que nosotros utilizamos liberan mucho CO2 y muchos gases de efecto invernadero. Entonces, para eliminar estos gases de efecto invernadero, se ha buscado que se produzca hidrógeno como combustible. ¿Cuál es el problema que se tiene actualmente? Que la electrólisis del agua es muy costosa energéticamente y no compensa económicamente tampoco, ¿ya? Por lo cual, hay muchos investigadores que en la actualidad buscan eh, modificar esta superficie del cátodo, que es donde se produce, y el ánodo, donde se produce esta hidrólisis, para favorecer que el costo energético sea menor para la producción de hidrógeno. Pero hay un electrodo que es muy conocido, que no necesita mucha energía eléctrica, pero el problema es que es muy costoso. Entonces están buscando formas de generar estas especies, eh, por ejemplo, níquel alfa, aleaciones, cobalto, aleaciones cobalto, cobre, alfa, aluminio alfa, que son especies que son extrañas, no son espontáneas, pero que disminuyen mucho la barrera energética y facilitan producir la hidrólisis del agua, por lo tanto, generar más fácil este combustible. Yo creo que de repente ustedes son estudiantes de último año, ¿no? ¿Aló? Sí. Yo creo que de repente eso sería una buena idea de unidad de investigación, porque les interesa, obviamente. Si que también les gusta esta parte de electroquímica, porque ustedes tienen que hacer el próximo año, ¿no? La unidad de investigación. Sí. Sí, Ujú. ¿Dicen que lo piensan hacer en analítica solamente? ¿O ven otras áreas? no, uno puede escoger la que más le llame la atención. No, no, pero yo les pregunto si de manera personal. ¿Qué ustedes prefieren? Aún no sé. Yo estoy en orgánica. Ujú. Paula, ¿estás con Ronald? ¿O me equivoco? ¿A estudiante? Sí, sí, estoy con Ah, él. ¿y alguien más? ¿No tiene, o nadie está definida? Bueno, sería bastante bueno que si de repente alguien quisiera investigar esto. Ya. ¿Positivo o negativo? ¿A qué me refiero con esto? En una celda galvánica la oxidación se produce espontáneamente en el ánodo
y por lo tanto se asume que el signo es negativo, o sea, la carga que se está produciendo ahí es negativa. Y la reducción se produce en el cátodo, por lo tanto, la parte es positiva, ¿cierto? Ustedes han visto que las pilas, esas, las pilas Duracell, Durapel, siempre tienen un positivo y un negativo. ¿Ustedes se han preguntado cuál es el cátodo y cuál es el ánodo? Acá hay una respuesta. Como son pilas electrolíticas, pilas galvánicas, que diga, nosotros podemos ver que en la parte positiva es donde está ocurriendo la oxidación, el cátodo. Y en la negativa es el ánodo. En cambio, para las celdas electrolíticas, que son no espontáneas, que se tienen que aplicar una energía eléctrica, se produce todo lo contrario. Y por lo tanto los signos son opuestos. ¿Ya? Y nosotros podemos ver todo esto, lo podemos comparar con la energía libre de Gibbs. Nosotros podemos unir esta asignatura con físico-química. En realidad, todas las asignaturas se unen entre sí. Ninguna línea es exclusiva. Nada es 100% orgánico, nada es 100% analítico, nada es 100% físico-químico. ¿Ya? Por ejemplo, cuando nosotros vemos todo esto de baterías, de pilas, nosotros podemos ver que hay mucha parte de físico-química. Por ejemplo, si el tratamiento termodinámico en el equilibrio general consideramos una ecuación, la general que han visto siempre de básica, que A más B produce C y B, por lo tanto, la energía libre de Gibbs para este proceso es la energía estándar más RT logaritmo natural de las concentraciones elevado elevado a su número estoiquiométrico, donde G es la energía libre normal, es decir, en reacciones que sean consideradas una molar, porque así fue considerado como estándar, y tienen actividades igual o diferentes. En cambio, para energía, cuando se relaciona con la constante de equilibrio, podemos ver esta la fórmula para encontrar lo que es energía libre de Gibbs estándar. Por consiguiente, medimos la energía libre de Gibbs para cualquier estado que no esté en equilibrio y se puede usar para encontrar la constante de equilibrio de estas reacciones. Solo si se conocen las concentraciones de la sustancia. ¿Ustedes me entendieron por qué es necesario, por qué se puede calcular la constante de equilibrio de cualquier reacción electroquímica a través de su energía libre de Gibbs? ¿Me entendieron? O están un poco enredados. Sí, sí, entendí. Ya, perfecto. Ya. El cambio de energía libre en toda reacción química se mide por la fuerza electromotriz, la FEM, o tendencia de una reacción que también se puede ver representada por la cantidad máxima de energía que puede obtenerse en ese proceso. La fuerza electromotriz se mide en potencial eléctrico, volts, de una celda galvánica. En esta celda es una celda característica, es decir, que vemos una reacción completa. Y esta celda está fuertemente relacionada con la energía libre de Gibbs. Cuando tenemos que energía libre de Gibbs es igual a los números de electrones que están transfiriéndose, F, que es la constante de Faraday, y E es el potencial eléctrico que está produciéndose. Con el uso de una celda galvánica y de la semirreacción de la FEM, podemos calcular
energía libre. Y por lo tanto, también podemos determinar la constante de equilibrio o la energía libre de Gibbs estándar. ¿Ya? Tenemos, como expliqué antes, es el número de moles de electrones que se transfiere en la reacción redox. E es el potencial eléctrico que se mide en voltaje. F es la constante de Faraday. ¿Y qué me refiero con que la energía libre de Gibbs sea P, PT? Que sea presión y temperatura constante. ¿Qué pasa si una reacción varía su temperatura a través de la reacción? O si mido o si mido eh, una pila a una temperatura más alta, este me va a dar un potencial mayor o menor o igual. ¿Y por qué creen eso? Mayor, ¿Ya? ¿Por qué creen eso? porque generalmente la temperatura ayuda o favorece las reacciones. Sí, favorece la movilidad iónica, favorece a que haya más colisiones efectivas. Es decir, que haya un mayor potencial. Entonces, esto significa que si el potencial es mayor que cero, la energía libre de Gibbs va a ser negativa. Por lo tanto, la reacción ocurre, es decir, va a ser una pila galvánica. En, en el lado opuesto, si el potencial eléctrico es menor que cero, la energía libre de Gibbs va a ser positiva. Por lo cuanto, la reacción no va a ocurrir de forma espontánea y se puede determinar para eh, como pila electrolítica. ¿Qué va a pasar acá? En este caso, nosotros podemos calcular de todas maneras cuál va a ser la energía libre de Gibbs, el potencial, la energía libre de Gibbs estándar y el equilibrio. Pero ¿cómo ustedes creen que nosotros vamos a poder calcular? ¿Cuál va a ser nuestro parámetro? Nosotros vamos a ver cuál es la energía, el potencial necesario para que la reacción ocurra. Por lo tanto, ¿qué va a pasar con esto? Vamos a poder calcular energía libre de Gibbs y vamos a poder calcular todas las variables como constantes de equilibrio y energía libre de Gibbs a estándar. En el caso de que tanto si el potencial eléctrico es cero, en el caso del hidrógeno, la reacción está en equilibrio, es decir, porque la energía libre de Gibbs va a ser cero, por, por lo tanto esta reacción va a estar en equilibrio. Y la constante de equilibrio va a ser 1. Si se combinan las ecuaciones, tenemos que energía libre de Gibbs con energía libre estándar, tenemos la ecuación de Nernst. ¿Ya? Y acá tenemos esto. Por lo tanto, el potencial eléctrico también depende de las concentraciones, si lo vemos aquí. Por lo tanto, existe un potencial eléctrico estándar. Ese potencial eléctrico estándar, ¿a qué concentraciones tendría que corresponder? Por ejemplo, de sus productos y reactantes, los que se ven involucrados a la oxirreducción. Estos deberían tener un potencial, una concentración igual a 1 molar. ¿Ya? Por lo tanto, podemos llegar a esto. ¿De dónde sale este número? Este 0,059916. Tenemos la multiplicación de R, que es la constante de los gases ideales, tiene que ser en joules, 8,31
como 31. La temperatura se considera que es temperatura 25 grados Celsius, 298 grados Kelvin. N, que es el número de electrones, se mantiene como variable porque depende de la reacción eléctrica, y F, que es la constante de Faraday. Entonces, si tenemos tres constantes, se puede calcular un número. ¿Ya? Acá está la ecuación de Nernst, más limpia, que pueden verla. Yo creo que se entiende más para nosotros predecir a futuro cuál va a ser el potencial eléctrico que va a tener la semicelda. Ya. La ecuación de Nernst. Los valores de potenciales siempre están referidos a condiciones estándar, es decir, tanto el producto como el reactante, o sea, la especie que se oxide, la especie que se reduzca, esté a 1 molar, que esté a la temperatura 25 grados Celsius, que la presión sea una atmósfera, como la que podríamos hacer acá en Antofagasta, ¿cierto? Entonces, si tuviéramos otra presión, variaría en algunas condiciones. Esto se produce a la concentración de la especie activa o de cualquiera, 1 molar. Si la concentración cambia o es diferente, ¿qué va a pasar? Si la concentración varía a través del tiempo, va a cambiar su potencial eléctrico, ¿cierto? Porque si estas concentraciones varían, ¿qué va a pasar? Va a cambiar este número, por lo tanto, cambia el potencial. Y los cambios de concentración se expresan por medio de la ecuación de Nernst. ¿Ya? Esto lo podríamos ver como en titulaciones potenciométricas. ¿Ya? Consulta, duda. Ustedes estudiaron química analítica, ¿cierto? Mm, Sí, para pasar, llegar a este curso. ¿Ustedes hicieron titulaciones redox? Por ejemplo, titularon tiosulfato con permanganato o con alguna otra especie. no, eso lo vimos en En, online ins- también. mm, en instrumental. Permanganato, sí, permanganato lo vimos en online, que Mm, era casi lo último. ya. Bueno, esperemos que se pueda hacer de alguna manera en el otro semestre que pase lo de este virus, y por lo menos vean algunas cosas que se pueden hacer de manera presencial. Yo creo que será bastante enriquecedor. Ya. Al comparar el potencial eléctrico con el del hidrógeno, que acá tenemos, nosotros tenemos que tener condición estándar: presión 1 atmósfera para los gases y concentración 1 molar para todas las disueltas, es decir, para el ácido. Y una temperatura de 298 grados Kelvin. Si tiene el potencial estándar del hidrógeno, que es 0. Si varía la concentración del ácido, en este caso está en equilibrio, que no debería cambiar a través del tiempo, se toma como 0. Si varía, ahí habría que ver. Aquí está cómo se construye un electrodo de referencia de estándar de hidrógeno. Acá se puede ver claramente cómo está el hidrógeno gaseoso, H2, y se va teniendo ese equilibrio químico con el ácido que está disuelto. ¿Por qué tiene que haber un alambre de cobre? Para que ocurra esa transferencia de electrones. ¿Ya? Ocurre que hidrógeno llega a la superficie de la platina y libera un electrón, se desprende de uno y llega a cabo y se forma ácido. Se forma ion hidróneo. Y este ion hidróneo llega, va a la superficie de la platina y se convierte en agua. Se convierte en hidrógeno gaseoso. Por lo tanto, este sería cómo se construyó por primera vez el electrodo normal de hidrógeno. Por lo tanto,
el primer electrodo de referencia. ¿Alguien se había preguntado por qué ácido se tiene que ocupar? ¿Ustedes creen que hubiera variado en algo si en vez de ácido clorhídrico se hubiera ocupado ácido sulfúrico? Sí, varía el potencial, varía algunas condiciones. No va a variar, no va a ser 0,3, ni 0,2, ni 0,1, ni menos. Pero va a variar algunos pocos, algunos centesimales. ¿Ya? Aquí está como ver si como lo expliqué antes, o ver si la especie se oxidaba, se reducía. ¿Ya? Entonces aquí vemos que acá todos estos se oxidan frente al hidrógeno. Y acá se reducen frente al hidrógeno. Se va. Y acá es como se calcula el potencial de una reacción eléctrica, ¿ya? Que es el cátodo menos el ánodo, para calcular si la reacción es espontánea o no espontánea, si el potencial es menor o mayor que cero, ¿ya? Y obviamente con los datos tabulados. Por lo tanto, también se puede ver la energía libre de Gibbs, si es espontánea o no espontánea. Y acá tenemos otro ejemplo. Acá tenemos el agua oxigenada que reacciona con el hierro. ¿Ya? La reacción del agua oxigenada que espontáneamente se vuelve agua. Y hierro 2 que se vuelve, hierro 3 que se vuelve de forma espontánea a hierro 2. Como esta reacción es inversa, tenemos que restar. Y es positivo, como va a ser 1,78 menos 0,77, la reacción va a ser espontánea o no espontánea. ¿Cómo, profe? Acá vamos a ver, son dos semireacciones. Una que el peróxido de hidrógeno se vuelve agua y su potencial estándar es 1,78. Y el hierro 3 se vuelve hierro 2. Pero como va a estar aquí muestra la figura, el hierro 2 reacciona con el peróxido de hidrógeno, por lo tal, ánodo menos cátodo, ¿cierto? Entonces, aquí, ¿cuál de las dos especies sería el cátodo y cuál sería el ánodo en esta celda? ¿Cuál se oxida y cuál se reduce? El hierro se reduce. Porque aquí teníamos de hierro 2 para hierro 3. Y el peróxido de hidrógeno sería el que se oxida, Sí. ¿ya? Entonces sería cátodo 0,77 menos ánodo 1,78. Por lo tanto sería en torno a 0,99 volts. Por lo tanto la reacción sería espontánea o no espontánea. El potencial es negativo. Porque si el potencial es negativo, la energía libre de Gibbs es positiva o negativa. Ya. Positiva. Positiva. ¿Y qué va a pasar? Sería no espontáneo. No es espontáneo. Ya. Ya, chicas, sale que ya se cumplió la hora de clase para no tener problemas. Ojalá la clase hasta aquí. El próximo viernes retomamos. Que tengan un buen fin de semana. Chao, chao. Chao. Chao, profe. ¿Sí? ¿Va a subir la clase? ¿Sí la clase está subida? O- No, es la que grabo ahora.
Ahí está. Sí, después la voy a subir el mismo día. Ah, ya, profe, Y gracias. una consulta de la clase pasada, ¿la pudieron ver? O Mm, mm, sean sinceros. yo no. O sea, ni siquiera vi la verdad. En, Pero, profe, ¿dónde la subió? en- en el canal de YouTube se los paso de inmediato. Ah, ya. Veamos si ustedes pueden ver. Tienen que verlo por su código. A ver. Sí, porque solamente dice que una persona vio la clase pasada. Uy, ¿dónde está el chat? Aquí está. Aquí está el canal. ¿Lo pueden ver? Me avisan al tiro. Tienen que ver el nombre de la asignatura, el código de la clase. Está así. Sí, profe, sí se ve. ¿Ya? ¿Alguna de ustedes se confunde con las clases? Porque están todas mis asignaturas. ¿O está para ver tranquilamente? ¿Cómo? ¿Se puede ver sin que se confundan con mis otras asignaturas? Ah, sí, porque sabemos quiénes somos nosotros. Pero el curso, lo digo en el YouTube, no se puede confundir. Ya, entonces nos vemos la próxima clase. Chao, chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Chao.